from Italian Life en Orti di Pinti, Florencia, exposición colectiva Egresados Gráficos en la Luz de la Nevera, exposición individual Máquinas Perceptuales en la Casa de la Cultura Tlanescali, exposición individual Sonotopía en Patio Trasero en la Ciudad de México y una residencia virtual en San Petersburgo, Art Residency. Cuenta con una publicación de su práctica artística en la revista Catártica y asimismo ha sido 2 veces finalista de la beca Pam and Marquardt y actualmente es beneficiaria del PECDA Puebla Jóvenes Creadores 2022 en la categoría de artes plásticas. Entonces, pues muchas gracias, bienvenida y déjenme ver si ya está todo bien aquí. Sí, ¿no? Puedes, o sea, puedes hacerlo así y que esté esto, o te la duplico. ¿Cómo se le cambia con las flechitas? Es que no sé para los videos cómo le pico play. Lo veo desde la... Nada más dando aquí. Y ya de ahí me muevo viendo la pantalla para poner. Exacto, en los videos. Ah, ok, entonces veo desde ahí. A ver si. Sí, tienes que poner play. Ok. ¿Sí o te la duplico? No, pues es que no sé si se duplica, se haga más lento o algo. Sí, es que como estaba viendo eso, pero si quieres así, así lo intentamos. A ver, nada más le... Entonces le regreso con las flechitas. ¿Sí regresó? Sí. Sí. Va. Bueno, hola. ¿Sí me escucho bien? ¿O hablo más fuerte? ¿No? Bueno, qué bueno. Bueno, ya como dijeron, yo soy Andrea Huertín Pintos. También como lo mencionaron, pues yo apenas salí de la carrera realmente. A unos sí los alcancé a conocer, a la mayoría ya no. Yo salí el año pasado. Entonces, bueno, esta plática también forma parte de la beca en la que ahorita estoy, que es el PECDA. Entonces, pues me da mucho gusto, muchas gracias a Nuria y a Miguel por darme la oportunidad de estar acá y poderles compartir también como de mi práctica artística. La mayor parte de los trabajos que realmente van a ver acá son trabajos que yo hice durante la carrera y pues también con eso durante la pandemia, porque pues pasé la mitad de la carrera en línea. Entonces, pues voy a empezar hablándoles un poco de cómo es que ha ido desarrollando el tema en el que ahorita ando, cómo ha sido como, pues sí, toda mi práctica por este tiempo y cómo se ha ido desenvolviendo, para que también ustedes vean cómo también uno empieza con un tema y luego termina con algo totalmente diferente, con lo que luego entra a la carrera, con las ideas que uno tiene y cómo uno se va desenvolviendo pues poco a poco. Entonces, bueno, yo realmente trabajo mucho con la luz. Siempre tuve como ese interés de, pues, ¿qué sucede con la luz? ¿Qué es lo que percibimos? Y pues realmente yo estaba muy metida en la pintura y ya poco a poco como que me empezó a dar la oportunidad de, pues, de jugar con otros tipos de materialidades y este fue realmente como el primer trabajo que hice relacionado 100% con la luz. Este trabajo se llama Movimiento de Color, que pues tal cual lo dice su nombre, es un análisis de cómo yo podía encontrar una manera de darle movimiento al color más allá también de algo pictórico, ¿no? O sea, todo empezó de que me encontré esas maderas de perfosel y empecé a hacer patrones de colores y como trabajar con capas de tonos para ir creando como otros nuevos, pero seguía sin poder como encontrar ese movimiento del que yo estaba pensando. Y pues mi solución fue la luz, ¿no? Pues al final los colores trabajan a base de la luz. Entonces quería ver, entonces literalmente poder generar como ese movimiento en la luz. Y les voy a enseñar un video. Todos los trabajos tienen un video como para que también puedan ver de qué van. Ay, ¿dónde están? ¿Alguien ve, no? ¿Cómo se le pica?
Ah, a ver. Entonces, ahí pueden ver más o menos cómo funcionaba. Lo hice a partir de utilizar una lámpara con esa lámpara me di cuenta que también se generaba un doble reflejo, que también fue como una situación muy interesante. Esto también fue como mi primer acercamiento a tratar de explorar como cosas espaciales más concretas. A ver si me puedo repetir, ¿o no? Sí, Ay, no, no, no. Bueno, lo vieron. O no, tal vez sí sea mejor. sí, ¿verdad? Yo creo que sí, A ver, vamos a ver. porque si no. Un Está muy segundo. complicado. Mm. Ajá, y hacemos ¿Dónde lo ves? la presentación. A volverla a picar con presentación, ¿no? Como hace ratito. Ah, sí, mejor. ¿Querías ver otra vez? Sí, Ahí está. para que lo puedan ver otra vez, como jugar con esa espacialidad y también con ilusiones ópticas y pensar en la luz como esa posibilidad que también tiene de alterar el espacio. Entonces aquí fue realmente como ese primer acercamiento de análisis y como de inquietud que yo traía. Entonces a partir de eso, empecé yo no, ok, una disculpa, la tecnología, pero poco a poco. Ya. Entonces, luego llegué como a este proyecto en el que dije, o sea, bueno, realmente yo creo que hay algo más allá de la luz, más allá de simplemente pensar en que nos ilumina un espacio y que como esa es su única funcionalidad, me puse a ir un poco más profundo en como situaciones en las que lo podemos encontrar la luz, que luego no ponemos mucha atención. Entonces, este siguiente proyecto que se llama Percepción de la Luz surgió de una clase, estaba yo en clase con Siglinde, no sé si la llegaron a conocer. Estábamos con ella y estábamos hablando de los colores y pues me percaté de que luego cuando en ciertas ocasiones luego hay flashazos como en los ojos, ¿no? O sea, como que ciertos patrones y me empecé a preguntar, bueno, esos patrones, pues, ¿de dónde pueden surgir, no? O sea, tendrán que ver algo como muy de la atmósfera en la que uno se encuentra, el contexto. Entonces empecé a hacer como todo ese análisis y empecé pues, en el contexto de la clase, empecé a poner los colores que yo estaba viendo, los tipos de luces, como el patrón en el que iban apareciendo, y hice como esa comparación con otra situación, ¿no? O sea, me fui a un estacionamiento y de ahí empecé a darme cuenta que tal vez tenía mucho que ver también con los sonidos o que había algo más allá que tal vez podría estar afectando porque los patrones y los colores eran diferentes. Entonces, hice como estos videos en los que puse el audio de fondo de la situación en la que me encontraba. Uno es el estacionamiento y el otro es la clase de Siglinde. Ahí la grabé, pobre. Ay, no, otra vez no. Ay, ¿se ve bien? Sí, es que se hace chiquito. Ya. Entonces, este primer video es el estacionamiento. Y
Y este es el de la clase. Lo que pasa es en ese eco, de cierta forma, hay un movimiento que pasa por el virus, pero principalmente por los ojos, y eso es por el efecto del cielo, información es una actividad que se descompone a partir de la Y bueno, entonces por esa misma situación, entonces me empezó a llamar mucho la atención situaciones ya sonoras. Y entonces luego uno en la carrera y todo se encuentra como en dos puntos en los que te llaman mucho la atención diferentes temas, pero no encuentras como esa relación. Entonces aquí fue como también un descubrimiento de cómo yo podría encontrar esa relación entre la luz y el sonido, o qué era lo que los dos significaban para mí, cómo poderlo llevar más allá, ¿no? Entonces, surgió este proyecto que se llama Traducción de Ondas. Este proyecto realmente fue como mi primer acercamiento también en pensar cosas muy estructurales, ¿no? O sea, como que también fue ese paso para mí de tratar de hacer proyectos más grandes que luego uno, como que yo sentía que tal vez no podía hacer cosas muy grandes porque pues no tienes la cantidad de recursos que uno esperaría porque estás estudiando, estás haciendo pues diferentes cosas. Entonces surgió esto, que es un proyecto de Landart, en el que traté de ver cómo yo podía traducir lo urbano a lo natural. Cómo podía encontrar yo una conexión entre los sonidos de un paisaje urbano a un paisaje natural, ¿no? Entonces creé esta estructura que es básicamente como de una cajita de música. Y lo que hice fue tomar un audio de la calle, de coches, como de todo ese caos, y a través de esos tubos que pueden ver, lo que hice fue pues cada peso de cada tubo estaba acomodado de acuerdo a las ondas del audio que había yo tomado del urbano, ¿no? Y pues bueno, pues como les digo, cada uno tenía diferente peso, entonces a la hora de estarlo moviendo iban pegando en el agua con diferente intensidad. Y también como lo que me interesaba era que dentro de esta traducción al espacio natural, y que es como parte de que se volviera un espacio meditativo, ¿no? O sea, el observar, el como conectar hasta cierto punto con la naturaleza y poder pues encontrar estas dos relaciones entre lo urbano, lo natural. Y también aquí para mí sentía que existía todavía ese punto de la luz, el reflejo en el agua, ¿no? O sea, que es cómo se ve afectado ese reflejo a partir de algo más, ¿no? Entonces, pues con esto también fue todo un proceso de pensar entonces lo sonoro que significaba para mí, ¿no? Porque pues si uno se pone a pensar en el sonido y proyectos que pueda hacer con los sonoros, se puede uno extender pues, a cosas impresionantes y todo, pero yo quería encontrar como ese algo que podía significar para mí, y pues fue como a través de crear esta estructura y empezar a pensar el sonido como un proceso también, ¿no? O sea, el proceso de estarlo moviendo y que estuviera pegando, eso era como lo sonoro que a mí me estaba llamando la atención. Entonces, aquí hay un pequeño video de cómo es que funcionaba. Igual, pues poco a poco se volvió también pues una oportunidad también para conectar con gente de otras áreas, ¿no? El que hubiera hecho una estructura también me abrió como una puerta que pues seguí usando en el futuro y que hasta la fecha lo sigo utilizando, que es relacionarme con ingenieros, arquitectos, carpinteros, ¿no? Y que pues si tienen la oportunidad, o sea, la verdad, pues no pierdan el tratar de conectar con gente
de otros lados, ¿no? Porque luego tienen conocimientos que uno no trae y que pueden ser muy, muy útiles para la práctica y como fusionarlo y ir conociendo gente y pues que sentir que también te puedes apoyar de alguien más, ¿no? Que no solamente tú tienes que estar ahí, o sea, dándolo y dar a la práctica, sino que también puedes ir conociendo a gente en el camino. Y eso para mí, entonces, con este proyecto fue como mi descubrimiento y que poco a poco lo seguí como desenvolviendo. Y entonces surge este proyecto que ya es como otra vez regresando como a cosas muy estructurales y otra vez al análisis de la luz, ¿no? En este me empezó a interesar mucho la manipulación de la luz y cómo es que esta funciona, cómo es que, pues realmente la forma en la que pues hacemos que funcione la luz, ¿no? Es vas, prendes y apagas, ¿no? O sea, como que está esta parte del cuerpo como algo físico, pero entonces por esto mismo dije, bueno, o sea, tal vez yo puedo encontrar una manera de generar esa manipulación desde algo más físico, ¿no? O sea, algo, un proceso interno. Entonces, pues me puse a pensar cómo es que yo podía realizar ese tipo de manipulación y fue que hice esto, que realmente ahí pueden ver, es un cono de la calle. Y entonces mandé a hacer la estructura con un herrero y aquí fue cuando me conecté también con unos ingenieros para pensar, entonces, o sea, cómo podría funcionar el mecanismo interno para que pueda prenderse y apagar la luz desde este proceso como interno que es soplar, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, después de platicarlo y todo, adentro del cono, ahorita lo van a ver en el video, adentro del cono tiene un sensor de movimiento y tenía un pompón colgando de un hilo, ¿no? Y ese sensor está conectado a dos foquitos. Los dos foquitos están realmente cubiertos de celofán, papel de celofán, para cambiar el color. Y la idea es que entonces con el tubo que está conectado por el hoyo del cono, tú soplabas, el aire pasa, mueve el pompón, eso lo detecta ese de movimiento, el sensor de movimiento, y se prende la luz y en el momento en el que se deja de mover el pompón, esta se apaga. Entonces esto también fue como, pues, esta cosa de que necesita una constante interacción, como este aparato, para que se pueda mantener prendida la luz, ¿no? Y también cómo eso afecta al espacio, cómo afecta la funcionalidad del espacio, el que uno necesita tener como una constante interacción. Y entonces fue como todo ese proceso también como espacial, ¿no? De entender la luz de algo más allá de que solamente está iluminando el espacio, ¿no? Sino también como una conciencia de que uno está realizando ese funcionamiento. Entonces aquí hay un videito. Ah, bueno, y también parte aquí regreso a lo mismo del sonido como parte de un proceso. A mí me interesaba mucho el que se escuchara cómo soplas, cómo se prende, ¿no? O sea, el que tú estuvieras haciendo esa acción, escucharlo, siento que da como un mejor entendimiento del proceso, de qué está sucediendo. Entonces, también eso se empezó a volver como muy importante en mi práctica desde este momento. Y pues esto dio también como inicio como que poco a poco uno va como conectando, ¿cómo decirlo? Como conectando cables con lo que uno va haciendo y te das cuenta que va dando inicio a nuevas cosas, ¿no? O sea, esto fue como también darle inicio
a crear mis versiones de máquinas, ¿no? O sea, yo crear mis propias máquinas y que eso pudiera dar como cierto funcionamiento y pensar en la escultura como algo que se puede tocar, algo que se puede utilizar, algo que le da funcionamiento a algo más, ¿no? Entonces, como parte de ese mismo análisis de la manipulación de la luz, hice esta otra pieza que, bueno, las dos son de parte de una misma serie, se podría decir. Y esta es entonces pensar la manipulación desde un objeto electrónico, ¿no? O sea, desde la tecnología, se podría decir. Pensar entonces cómo se realiza esa manipulación, o sea, cuando ya no hay como una conciencia de hacer una acción, ¿no? O sea, cómo pues porque ya estamos tan arraigados a cosas tecnológicas que hasta cierto punto pues ya no, o sea, pensar cómo también ya pueden cumplir ciertas funciones que uno mismo puede hacer como prender o apagar una luz. Entonces, hice esta que se llama golpe de luz, que es realmente un carrito de juguete, también para que se den una idea de que pues uno no se puede ir tampoco a cosas tan extravagantes, pero se pueden encontrar soluciones con materiales tal vez no tan grandes para proyectos, ¿no? Es un carrito de juguete que tiene un control remoto, son dos palos que están unidos por un tornillito, ¿no? Y que lo pensé para que este carrito se pudiera estar moviendo de un lado a otro y golpeando las luces y prendiendo y apagándolas, pero a una situación que sucedió y que como que en su momento tal vez fue como un poco frustrante, como esa parte del proceso, es que no funcionaba, que no estaba prendiendo y apagando las luces como yo esperaba y como que en un inicio es esas cosas que dices, no, o sea, no sale, no sale, no sale, pero después me puse a pensar y de cómo pues es parte del mismo análisis, ¿no? O sea, al final estoy hablando de un carrito de juguete, no una persona que está yendo a aprender y a apagar un botón, ¿no? Entonces también que ese margen de error forma parte de, o sea, de la obra en sí y del concepto, ¿no? Entonces, pues uno estaba invitado a mover el carrito y ver cómo funcionaba, si se prendían o no, o las luces, como jugar un poco, ¿no? Abrir como este espacio también al juego y de análisis de estas situaciones de manipular la luz, que era como lo que a mí me llamaba mucho la atención. Aquí está un video. Entonces, pues estas fueron como mis primeros acercamientos a la idea de máquinas, pues sí, de todo este aspecto también de construcción y de empezar a relacionarme, ¿no? O sea, y que también aprender a solucionar cosas, porque cuando uno trabaja mucho con estructuras, hay ciertas cosas que luego uno no lo piensa, pero hay muchas cosas que solucionar, que pensar en pesos, ¿no? O sea, la velocidad de las cosas muy, hasta eso relacionadas con física hasta cierto punto, ¿no? Que uno no piensa que tal vez va a tener que lidiar en algún momento cuando estudia esto, pero que luego sí es necesario, luego sí hay cosas muy específicas que pensar, ¿no? Y se vuelve como un proceso también pues, de aprendizaje muy, muy interesante y que a mí me empezó a llamar mucho, mucho la atención. Entonces, como que seguí mucho con esa línea pues, de construcción y pues, de pensar mucho en cosas muy estructurales. Entonces aquí me puse a pensar mucho en qué son los filtros, o sea, porque vivimos, ahora sí, vivimos detrás de filtros y
en todo tipo de fotos que luego uno ve, o sea, ya tienen ahí algún filtro instalado o están alteradas de alguna forma. Y dije, bueno, o sea, tal vez no puedo llevar eso literalmente a un espacio físico, pero sí me puse a pensar en cómo podía yo llevar eso que yo estaba pensando a una pieza, ¿no? Entonces, la idea fue como crear como este espacio dentro de otro espacio muy, muy específico hacia la naturaleza y ver cómo uno podía como cambiar su percepción de lo que estaba viendo a la hora de insertarse y luego salir y que otra vez todo te vuelve a cambiar. Eso era más o menos por donde yo iba. Y bueno, esto consiste, es la base y luego está como esta estructura circular, la cual tú te metías y lo girabas así, ¿no? Entonces ves un punto fijo y vas girando y vas viendo. Y parte interesante también de esto es de quienes me fueron a ayudar, también ver cómo uno escoge cuál es su versión favorita, ¿no? De cómo se ve, o sea, el entorno. Y creo que eso también es un análisis muy interesante porque ya no es tanto solamente cómo se ve en general, pero sino que uno puede escoger cuál es su versión favorita de cómo es que se ve, ¿no? O sea, el entorno. Entonces, bueno, aquí les voy a enseñar un pequeño video. Lo voy a adelantar un poco, ¿no? Entonces así uno se metía y lo iba haciendo girar. Y parte que también se me hacía muy interesante era el reflejo que se hacía en el suelo y ver también cómo eso se iba moviendo y toda esa parte de la luz y cómo se veía, o sea, también en un aspecto de la naturaleza, no tanto pensarlo pues en un cubo blanco o algo así, ¿no? O sea, sacarlo, o sea, que estas piezas realmente no están pensadas para otro tipo de lugares, ¿no? O sea, de irse moviendo, ¿no? Que se puedan ir llevando a diferentes espacios y jugar con diferentes lugares, ¿no? Esta también está muy pensada en que se pueda ir moviendo también a otras partes de la ciudad, o sea, ver como ese tipo de interacción, ¿no? Que no solamente se quede en un mismo espacio. Entonces aquí pueden ver más o menos cómo es que va cambiando y más o menos cómo es estar adentro. ¿No? Entonces fue también muy interesante también poder resolverlo, o sea, el que girara fue todo un proceso de también pensar como, pues, no sé qué se necesita para poderlo hacer girar, si sí resbala por la madera o si se necesitaban hacer algún tipo de mecanismo como con canicas o con algo para que girara más fácil. Entonces, ha sido como también muy interesante a empezar a aprender pues a resolver estos asuntos, ¿no? O sea, dentro de mi proceso es mucho de estar escribiendo así todo lo que se me va ocurriendo y hacer bocetos, cambiarlos, bla, bla, bla. Empezar a ir a preguntar a gente de diferentes áreas, como cómo lo ves, ¿no? ¿Qué cosas están funcionando, qué no? Entonces yo, la verdad, esto ya es como más consejos. Sí los invitaría a que de verdad, pues, se avienten a conocer otras personas, o sea, otras cosas, otros conocimientos de otras carreras o lo que sea, y porque luego uno no sabe y puede como complementar eso en su práctica y pues pueden ahí generar como trabajos colectivos muy interesantes, ¿no? Entonces, seguimos como lo mismo, ¿no? O sea, todos estos trabajos que realmente están viendo yo, o sea, fueron hechos durante pandemia. Entonces, por eso también fueron también hechos con mucho con ayuda de mi mamá y mi hermana, ¿no? Para poder sacar registro y también es una experiencia muy interesante trabajar desde pandemia y no tener la posibilidad tal vez de talleres y todo eso. Este, pero bueno, ese siguiente trabajo se llama Semáforo Humano. Aquí
ya empezó a hacer, la verdad, un análisis de la luz más, ahora sí, como más allá de cómo ilumina un espacio, posibilidades de iluminar cualquier cosa o cómo cambia, pues sí, el espacio en general, ¿no? Aquí ya fue más tratar de entender cómo se le han ido agregando ciertos significados a la luz y que ya empieza a tener como ciertas connotaciones, pues bastante, no voy a decir pesadas, pero sí significativas en cómo luego funcionamos, en luego cómo vemos ciertas cosas, ¿no? O sea, ya como en una parte hasta eso bastante social. Entonces empecé a hacer un análisis del semáforo, ¿no? Y de la luz como inconscientemente, ¿no? Ya sabemos que pues la luz del semáforo pues si está en verde, avanza, si está en rojo, bla, bla. Pero pensar cómo se le agregó a la luz como ese peso de control de acciones, ¿no? El pensar que, pues, si de repente un semáforo deja de funcionar, realmente todo o sea, se vuelve un caos, ¿no? O sea, la gente como que ya no sabe ni para dónde, ¿no? O sea, como que de repente ya se genera un descontrol en el momento en el que un poquito deja de funcionar. Entonces, me puse a pensar mucho en eso y en cómo tiene ya ese peso y como ese control y tratar de hacer una reinterpretación del semáforo, pero ahora pensarlo en un control pues, del cuerpo, ¿no? Como de acciones del cuerpo y como movernos y todo eso. Entonces, lo que empecé a hacer fue toda una investigación acerca de la psicología del color, ¿no? Y a partir de esa investigación, pensar en qué movimientos yo le podía asignar que tuviera que ver con eso, o qué patrones yo podía entonces generar y los movimientos que la gente tendría que reaccionar a eso, ¿no? Entonces, pues ya, otra vez, fui con carpintero, fui con unos ingenieros para checar cómo conectar las luces, cómo poder, coordinarlas, ¿no? Que también fue como una cosa muy interesante. Y entonces lo que hice fue entonces generar como una lista, escribir pues todos esos comandos de cada color, ¿no? Y inicialmente me ayudaron mi mamá y mi hermana para este proyecto y yo les dije como la lista y ver la capacidad de memoria de esto y cómo cuando uno va haciéndolo, ya se vuelve inconsciente y ya uno ya reacciona nada más simplemente a la luz que aparece y hace el movimiento, ¿no? Y ver como ese control que yo podía generar, ¿no? Y como que ya uno está al pendiente del semáforo, cómo cambia, cómo uno se va moviendo a partir de esto. Entonces, bueno. Si sale rojo, tienes que dar una vuelta. Si sale rojo y naranja, tienes que dar dos. E igual tenía un controlcito. Entonces, la idea es que, bueno, o sea, después esto ya lo llevé a una exposición, era que pues las personas pudieran jugar y con ese como controlar, ¿no? O sea, que alguien más pudiera estar moviendo, cambiando los colores y los demás tuvieran que hacer como pues lo que iba, marcando el semáforo, ¿no? O sea, como dar esa oportunidad de que se pueda tocar, que se pueda agarrar, que se pueda hacer algo con eso, ¿no? O sea, ser totalmente parte de la pieza para que pueda funcionar, ¿no? O sea, que a fuerzas necesita como una interacción muy táctil para que esto pueda verdaderamente funcionar y abrir también una conversación de que también puede ser un espacio de juego, ¿no? O sea, el ver un trabajo, una escultura que también puede tener esa capacidad. También como la relación entre las personas, ¿no? O sea, si uno ve al otro, cómo le está haciendo, si no lo está haciendo, o
pues sí, ¿no? Analizar toda esa situación. Entonces, aquí fue cuando ya empecé a profundizar un poco más en situaciones ya de la luz, más allá de que si está iluminando algo o no. Y entonces, pues seguí con este análisis de qué impacto tiene en nuestro funcionamiento. E hice este performance, fue por Zoom, acerca de la funcionalidad del espacio a partir de la luz, ¿no? O sea, y un espacio de trabajo, que luego pensar en que si te cambia la luz, que si va, no es como constante o lo que sea, puede cambiar en cómo uno está funcionando, cómo trabaja, si obtienes un resultado esperado o no. Entonces, este performance era yo pintando y lo que hice fue que a las personas que se metieron al Zoom les mandé una lista de todas las luces que yo tenía y ellos me iban indicando qué luz prender, qué luz apagar, ¿no? Pues sí, o sea, entonces era estarme levantando, prendiendo, apagando, ¿no? Y eso iba afectando no solamente la forma en la que iba trabajando, también el resultado, ¿no? Y también era cansado pues el estar haciendo como, pues estarse así moviendo de un lado a otro, y pues le dejé como a ellos como el control completo de cómo iba a ser el resultado, ¿no? Y seguir con este análisis pues que la luz verdaderamente sí tiene un impacto de cómo funcionamos, cómo funciona un espacio de trabajo, ¿no? El performance es muy largo, nada más les voy a enseñar un pedacito porque fueron 23 minutos. Entonces, sí fue muy largo. Apaga, cono y cono. Switch 6. Reflector. Entonces fue una interacción también bastante divertida hasta cierto punto y que pues yo no quise poner un tiempo límite hasta eso, sino ver también cómo la gente se iba desenvolviendo y cómo cada vez me decían más y más y más, como que agarraban más confianza para ir alterándolo y como esa conciencia de que están alterando también como tu trabajo y lo que estás tratando de hacer, ¿no? O sea, que tú tienes cero control del espacio. Entonces, como que traté de seguir con ese análisis de que hay algo ahí como que la luz sí tiene como bastante impacto en la forma en la que nos desenvolvemos, ¿no? Bueno, es un video muy largo, pero más o menos tienen la idea. Es que sí, dura 23 minutos, si no, pues no les voy a poner los 23 minutos. Entonces, pues siguiendo con esta idea, ¿no? Ahora pensando en el consumo de baterías, ¿no? El consumo de baterías para lámparas y para un controles, lo que sea, o sea, y pensar en ese consumo y que es exagerado y cómo contamina, ¿no? Entonces hice esta tipo máquina que es como si fuera un dispensador de pilas, por eso se llama dispensador de pilas y residuos, ¿no? Entonces estuve pensando de qué manera yo podía como crear esa sensación de que uno realmente está, o sea, uno compra y uno contamina, ¿no? O sea, como que uno hace la acción y pues o genera más, ¿no? Entonces la idea era, entonces uno pagabas con una pila, había un bowl con pilas
agarrabas, la metías y a la hora de meterla pisabas un pedal, o sea, la idea es que pisabas un pedal, se abre una puertita y en el momento que se abre la puertita saca más pilas, ¿no? Y van a dar a un bote de basura. Y el bote de basura dice que son, ¿qué? Bueno, ya es que ya no me acuerdo. Bueno, del número de tonelada bueno, como 7 toneladas de pilas contaminan tantos litros de agua, ¿no? Entonces fue también como esa investigación de cuánto realmente impacta una pila alcalina, porque también estoy hablando de pilas alcalinas, y su mal, pues, desecho, cómo puede contaminar el agua, ¿no? Y cómo puede ser una contaminación exagerada. Entonces, pues, aquí pueden ver un poco mejor el cómo funciona el mecanismo. Es una cuerda que está agarrada al pedal, entonces cuando pisas la cuerda se levanta como el palito que levanta la puerta. Entonces también eso, tratarlo de resolver y el que funcionara la puertita fue todo un asunto, la verdad, porque hay que pensar mucho en el ángulo, hacerle un riel, ¿no? Para que pueda pasar la pila por la puertita y que no se juegue para otra parte. Esa es la ranurita en donde se insertaban las pilas y ahí pueden ver cómo es que funciona el mecanismo, ¿no? O sea, cómo está agarrado. Entonces a mí se me hacía interesante tratar de generar como esto de que lo mismo que uno está haciendo, la acción que uno está haciendo genera pues toda esta otra situación de la contaminación, ¿no? Como generar esa conciencia de que uno lo va generando, ¿no? Bueno. Entonces aquí, pues como pueden ver, o sea, sigue siendo, regreso a lo mismo, o sea, sigue siendo la luz, pero un poquito, ya cada vez voy usando la luz tal cual, un poco menos. Entonces, todas esas máquinas que les acabo de enseñar, bueno, son las que estuvieron en la exposición individual que tuve ahí en Casa de Cultura, pues, para que la gente pudiera utilizarlas, ¿no? Entonces, lo que hice fue pegar instrucciones, por todo el espacio de cómo funcionaba cada una, para que la gente pudiera tocarlas, o sea, verdaderamente hacer todo esto funcionar. Yo lo estaba pensando mucho como también como si fuera un taller, o sea, muy, muy parecido a un taller y con las instrucciones y pues sí, o sea, generar un espacio de juego, porque también tenía yo mucho esa inquietud de que se pudiera tocar, ¿no? Porque luego uno va a exposiciones y luego por lo menos a mí luego veo cosas y digo, ay, ojalá, ojalá y pudieras, o sea, sentirlas, pero pues no puedes. Entonces, o sea, me llama mucho la atención que sí se pueda tocar todo, ¿no? Y ahí hay un video de cómo son cada una de las piezas, realmente, o sea, fuera del contexto de exposición, ¿no? Aquí hay unas fotos como de las interacciones que se hicieron, ¿no? Y también para mí, o sea, se vuelve como parte muy importante enseñar, pues, el proceso de la construcción de todo, ¿no? O sea, mis notas, todos los bocetos, siguiendo como esto de que es como muy un espacio como si fuera un taller, ¿no? Creo que al final, bueno, a mí siempre me gusta ver mucho el proceso de creación de las obras de algunos otros artistas, ¿no? Y pues creo que está bien también luego compartirlo, no solamente el resultado, sino también poder compartir esa parte del proceso que al final es como muy, muy importante en lo que se está viendo, ¿no? Y como también para entenderlo y de dónde viene la idea, eso a mí me llama mucho la atención. Entonces puse ese como pizarrón pues con todos los dibujos de todas las piezas que vieron hace ratito. Y, ay, no, ¿qué pasa? Ay, bueno, había un videíto que no sé por qué no se ve, pero ese video es que hice un manual de construcción en el que se explica todo lo que fue el armado, cómo funciona,
¿no? Y la idea era que la gente se lo pudiera llevar, ¿no? O sea, agarrar una copia de ese manual de construcción. También mucho porque como es la idea de las máquinas, ¿no? Compartir ese proceso de que alguien puede armarlo también, ¿no? O sea, compartir un poco la obra, que no es solamente como totalmente exclusiva, o sea, que al final como con la idea de las máquinas puede ser algo que alguien más podría intentar armar o no sé, ¿no? Pero no sé por qué no se ve. No sé. Pero pues sí, no, pues, ya se ve, es este. Entonces ahí se puede ver como todos los dibujos de todos los componentes de las máquinas, ¿no? O sea, los pasos de armado, ¿no? También de qué va, por qué existe, de qué consiste, o sea, cuál es el resultado que puedes obtener de eso. Y pues cualquiera se lo podía llevar. Entonces eso para mí se me hacía como muy interesante el que se lo pudieran llevar a sus casas. Y entonces, pues bueno, esas son las que estuvieron como en esa exposición. Luego hice este proyecto que se llama estereoscopía, que este fue un análisis un poquito más diferente, fue más de pensar en bueno, primero fue una inspiración, como una cita a un artista que a mí me gusta mucho, que yo creo que muchos lo conocen, que se llama Elias Onolafur. Él hizo un trabajo que es como un estereoscopio y a mí me llamó mucho la atención y bueno, como parte de unas clases también como que era parte de el tomar una cita y hice yo como mi propia versión de cómo podría funcionar, ¿no? Entonces es esta caja que tiene adentro un vidrio con dos colores, entonces cuando lo ves un color con un ojo y el otro color con el otro ojo. Y entonces la idea era como esta conciencia de estar moviendo tú la mano y como que te insertas y ver qué está pasando, y había un poquito que se movía, ¿no? Y habían espejos pegados, entonces veías reflejado en el mismo vidrio todos estos espejos y toda esta luz, ¿no? O sea que al final no veías nada, pero veías algo. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? De tratar de descubrir que adentro de la cajita y pues que realmente no era una imagen, no era nada, o sea, ¿no? Como ver como esa ilusión óptica que también se generaba dentro de la misma. Entonces aquí hay un videíto de cómo es que funcionaba, ¿no? O sea, eran dos círculos que estaban agarrados por el mismo palito y en una punta tenía pegado el foquito, entonces lo ibas moviendo y se iban moviendo los dos círculos con el foco, ¿no? También fue todo un proceso de tratar de entender el mecanismo, ¿no? Que el peso del palo, que si no se te cae, entonces necesitas otro círculo para que lo agarre, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso de la construcción y pues sí, de pensar en todas esas posibilidades que pueden como tener. Ahí se ve un poco. Bueno, pero pues tenías los dos ojos, entonces en uno sí se veía azul, en el otro se veía rojo, como toda esta combinación de reflejos que a mí me pareció como muy interesante. Entonces, ese formó parte de otra exposición que ahorita les voy a enseñar, que se llama Sonotopía. Esta fue una exposición individual que tuve en la Ciudad de México. No sé si ubican a la maestra Valeria Montoya. Bueno, ella tiene este espacio allá en la Ciudad de México y me invitó a hacer una intervención en patio trasero, que patio trasero básicamente en lo que consiste es pensar en el espacio doméstico, ¿no? O sea, pensar en diferentes situaciones que surgen en el espacio doméstico y platicando con ella, llegamos a pensar aquí fue, o sea, regresé a otra vez como ahora sí muy específico a lo sonoro y pensar en el tránsito sonoro en el espacio doméstico, ¿no? Como este tránsito de lo público a lo privado de un departamento, ¿no? O sea, pensar de cómo va transitando por las paredes, ¿no? O sea, y generar conversaciones entre estos dos puntos. Entonces,
Estuvimos pensando cómo se podrían generar esas conversaciones entre lo público y lo privado del espacio doméstico y pues llegamos a, bueno, pensé en los walkie-talkies, que básicamente pues tienen también como esa cualidad pues, de las ondas de sonido, como más específico que algo digital no lo tiene, ¿no? O sea, que es algo, pues no sé, tiene una materialidad diferente. Entonces, pero también lo que permite el walkie-talkie es pues esta conversación en tiempo real, ¿no? O sea, como en vivo, o sea, como que está pasando en el momento, no es una grabación, no es nada, está pasando en el momento. Entonces, fue muy interesante porque se empezó con esta idea de que pues se hablara y como habían estos conos adentro del patio, pero había uno también afuera en el balcón. Entonces, inicialmente era hablar por los walkie-talkies, por los conos, pero al final se volvió algo diferente y que también son esas cosas inesperadas que surgen cuando alguien ya está interactuando con el trabajo y que fue que luego unos se agarraron el walkie-talkie y se fueron a caminar hasta el Oxxo, entonces era como o sea, como esa conversación muy interesante entre lo público y cómo se estaba traduciendo todo a un espacio tan íntimo y que era el patio y que estaban todos reunidos en el patio, pero también estaban escuchando cosas de la calle, camiones, conversaciones ajenas de ahí. Luego llegaron a conectarse a una radio de policía y estuvo como bien raro que pues desde esos walkie-talkies se pudieran conectar a como ese tipo de cosas y cómo eso entonces se ve traducido en el espacio doméstico que tiene como todo otro significado pues o sea, lo público. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño video de cómo esas conversaciones. Ah, bueno, antes de seguir, también se organizó una lectura de poesía de diferentes mujeres poetas y artistas que hablaban acerca de pues, sus experiencias con lo doméstico, ¿no? Como hablaban de sus reflexiones de lo público y lo privado, y como para complementar todo esto. E igual ahí ven que hice como un mapa mental. Este mapa mental realmente el objetivo que tenía era que la persona que iba y que realmente no tenía contexto de lo que estaba sucediendo pudieran también poder leer, ¿no? O sea, de qué también va la exposición y darles un poquito de contexto de qué está sucediendo y por qué sucede, que creo que tampoco está mal como a veces dar un poquito de guía de qué se está haciendo, ¿no? Entonces Valeria y yo pensamos en hacer ese mapa mental y que venían como con conceptos pues, del sonido y del proyecto tal cual. Entonces ahora sí ya les pongo el video para que escuchen.
Bueno, entonces también era, bueno, esto algo que a mí, pues no sé, que es algo muy específico también de cuando uno trabaja con instalaciones sonoras, es también ver cómo la gente se relaciona con ellas, ¿no? O sea, de repente yo vi a alguien que estaba como acostada en el suelo y con los ojos cerrados, escuchando, otros que estaban parados, otros que metieron literal la cabeza en el cono, ¿no? Otros que entonces se ponían desde abajo, se ponían de diferentes ángulos. Entonces, eso es también toda una situación de interacción muy interesante y pues ver cómo no estaba tan pensado en que pues la gente caminara tal cual con los walkie-talkies, pero que al final surgen diferentes situaciones que caminaban con ellos, jugaban con ellos, luego hacían interferencia con el metal, ¿no? Y ver cómo también luego con esa interferencia jugaban y como con todo este tránsito de sonidos del mismo departamento, que eso era como lo importante del proyecto y que al final se volvió algo muy, muy, muy interesante. Ese proyecto sí ya fue fuera de la universidad, entonces pues también ha sido pues un espacio de experimentación para mí ya también en pensar fuera de las clases, fuera de un tema de clase o lo que sea y pues empezar a ver diferentes cosas que a mí también me llaman la atención, ¿no? Y ya este es el último proyecto del que les voy a hablar. Este es el más reciente que he hecho, bueno, aparte del que estoy ahorita armando de la beca, pero este proyecto va relacionado a la seguridad que da la luz, ¿no? O sea, y como directamente cuando, por ejemplo, pensándolo mucho en la calle, o sea, si estás en la calle en la noche, o sea, uno directamente se va hacia donde hay luz, ¿no? Porque pues si donde está oscuro, directamente uno sabe que es un lugar inseguro, un lugar en donde no puede estar, ¿no? Porque está esa incertidumbre de qué puede pasar, a quién te puedes encontrar, o sea, no sabes, ¿no? Y se me hace como muy curioso cómo inconscientemente, como que a estos postes de luz, que ya les asignamos como esta cosa de resguardo, ¿no? O sea, que es algo intangible, no es tal cual un espacio en el que te metas, sino que solamente por estar abajo de un punto de luz sientes que ya estás como más a salvo porque pues puedes ver más cosas, ¿no? Pero eso a mí se me empezó a hacer muy, muy interesante y lo empecé a analizar de también cómo directamente ya tenemos algo por simplemente acercarnos. O sea, si estás en un espacio oscuro, directamente te vas hacia donde hay un punto de luz porque sabes que ahí estás relativamente más seguro, ¿no? Que nada te lo asegura, pero es como ese sentimiento, ¿no? Entonces hice esta estructura que tiene un sensor de movimiento, pero funciona al revés, ¿no? El poste está constantemente prendido, ¿no? Y la idea es que entonces si estás en un espacio oscuro, ves el poste de luz, ¿no? Caminas, te acercas, pero en el momento en el que te acercas se apaga la luz, ¿no? Y como que, o sea, el que te acerques a a un poste de luz no significa que va a seguir ahí la luz o que vas a seguir teniendo como esa seguridad. Y la idea es que como que te regresa a ese espacio de vulnerabilidad y de incertidumbre, también como para ver cómo uno se relaciona con eso, ¿no? Como ese cambio de que de repente está iluminado, de repente estás en completa oscuridad y en el momento en el que te vas, la luz se vuelve a encender, ¿no? O sea, como que tratar de verlo de forma contraria y cómo es que esto también puede como generar pues, cierto impacto en cómo uno se desenvuelve o sea, por el espacio, cómo lo entiende, ¿no? O sea, tratar de reflejar un poco más esa dependencia inconsciente que le estamos dando a la luz tal cual pues, para nuestra seguridad, ¿no? Y que es algo intangible. Entonces, aquí hay un pequeño video de cómo es que funciona. Igual fue muy interesante tratar de ver cómo hacer que un sensor funcione de manera
contraria y como engañarlo hasta cierto punto para que pueda funcionar de esta manera. El poste es hueco, entonces pasa el cable por en medio y se desarma y por ahí se conectan las dos partes y ya después va conectado a la luz. Y la forma circular es también como hasta eso importante porque para mí es como reflejar como el círculo como una forma de resguardo, como algo que como que te protege hasta cierto punto, ¿no? Así es como yo entiendo el círculo tal cual. Entonces, para eso también, esa es como mi propia reinterpretación de lo que es un poste de luz. También fueron como muchas situaciones de tratar de resolver estructuralmente, que el riel, cómo iría el cable, ¿no? Entonces, que ha sido también todo un proceso, pero que ya poco a poco ya he entendido mejor de cómo hacer el funcionamiento pues, de diferentes pues, estructuras, ¿no? En la altura, en todo eso. Entonces, pues ahora ese es por el camino por el que más o menos voy, ¿no? O sea, seguir tratando de encontrar esas situaciones dentro de la luz que sí tienen un impacto bastante fuerte en cómo funcionamos, en cómo nos relacionamos también entre nosotros, lo que sea. Entonces sigo tratando de explorar eso y pues de eso también va como el proyecto que estoy trabajando en el PECDA, que es acerca del cableado de luz y todo eso, ¿no? O sea, como seguir con como esta línea de investigación de estos impactos que ha tenido como en nosotros y que hasta la fecha sigue y que se siguen como desarrollando. Y pues nada, eso es todo. Bueno, voy a rompiendo el hielo. Hacer varios, casi mucho del público presente viene de mi clase sobre arte espacio y tiempo. Entonces, yo lo que quería, y creo que además cayó como anillo al dedo su trabajo con la clase, ¿no? Ahorita hemos estado hablando de contexto, vamos a empezar a trabajar sobre piezas de sitio específico, apenas empiezan como a familiarizarse por primera vez con esa idea del sitio específico. Pero en el tema que estamos centrando es el espacio, ¿no? Que aunque muchas de ellas lo han explorado desde la escultura de bulto, con estilo que hicieron Cancanis, ahora es un poco invertir, ¿no? Es a partir del espacio que hago, ¿no? Entonces, la idea de hoy, lo que yo les quiero proponer es que, un poco a partir de lo que vieron, se hagan preguntas sobre la relación del espacio con tu obra, ¿no? Cada una a partir de las piezas que nos enseñaste. Yo creo que en todas podemos abrir preguntas sobre esas conexiones para que les puedan empezar a como a encontrar, ¿no? A partir de sus búsquedas también respuestas para porque apenas van a explorar, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra a ellos. Sí. Es que hay una relación con la, no sé, como investigación e interés por la pandemia. Pues si hubiera sido diferente, como tal vez la universidad o esto hubiera sido diferente como trabajo. Sí, la verdad sí, creo que influenció un montón. O sea, ya de por sí como que antes, los primeros 2 trabajos que les enseñé fueron realmente antes de la pandemia y como que ya tenía ese interés por la luz, pero sí creo que a partir de la pandemia también yo decidí como arriesgarme un poco más a hacer cosas un poco más grandes, ¿no? Porque es que también cuando estás adentro de la universidad y en las clases, o sea, y en los salones, como que sí lo reduces un poco, o sea, como si lo haces cosas un poco más pequeñas porque también piensas en el salón, ¿dónde lo voy a poner? ¿Qué le voy a hacer? ¿No? O sea, ¿dónde lo voy a dejar? Y que no lo toquen, que no lo rompan, que no, o sea, entonces como que lo reduces todo un poco y lo pones en el estante, ¿no? Ahí del salón, ¿no? Entonces, o también el transportarlo, lo que sea, sí, yo me limitaba mucho y a la hora de la pandemia y como estar en mi casa, dije, bueno, o sea, como que me aventé, una, sí hacer cosas más grandes y 2, tenía como más ese tiempo para tratar de experimentar más, ¿no? Y también
algo que la verdad, o sea, la pandemia me ayudó un montón fue tratar de buscar también diferentes formas de, pues, de enseñar mi trabajo y de contactar gente, ¿no? Y que sí creo que es, tal vez si no hubiera pasado la pandemia, son cosas que no hubiera, no hubiera hecho tal cual y no estaría en lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Tal vez estaría haciendo algo totalmente diferente, ¿sabes? Con lo mismo, pero diferente. Entonces, pues sí, la verdad, yo sí les recomendaría, y esto sí es algo que me pongo a pensar en mis primeros semestres y eso, o sea, es de verdad como perderle el miedo a tratar de hacer como cosas un poco, o sea, no así gigantes, ¿no? O sea, pero tratar de abrirse más a esa experimentación, ¿no? O sea, no limitarse tanto, ¿no? Luego uno puede encontrar materiales y así lo que sea también a tu, o sea, que están a tu, pues, o sea, tu posibilidad, pues, ¿no? O sea, y que uno puede encontrar muchas soluciones con eso y que verdaderamente pues sí, sí se den esa oportunidad o sea, de abrirse un poco más a experimentar y pues, aunque sean cosas, pues ya los vas transportando y le vas viendo ahí cómo hacerle y encontrar soluciones, pero sí, yo sí les recomendaría eso, ¿no? O sea, y pues no, no así como a mí que cuando estaba dentro de la universidad sí me limité un poquito más y pues está eso, la pandemia dejó cosas muy malas, pero también uno luego ahí hay cosillas como que ayudaron bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Alguien más? O sea, hablando de la experimentación, Ujú. cuando la última pieza que hiciste, o sea, te interesaría como colocarlo en un espacio literal más público, o sea, en la calle para que la reacción de la gente en ese entorno, pero sin decirle como esto va a Ajá. ocurrir o lo que sea. Sí, la verdad, sí. Inicialmente esa pieza la había hecho para una convocatoria, ¿no? Pues al final no se logró, pero pues no pasa nada, ánimo. Entonces, pues a partir de eso, pues me puse a pensar y dije, bueno, o sea, ese tampoco es el objetivo final de la pieza y sí me gustaría poderlo llevar como a diferentes lados y ver esa interacción como natural con la gente que tampoco tienen como esa mentalidad de que estaba diseñada para un espacio de exposición, ¿no? O sea, y ver cómo se relacionan con ellas sin tener un contexto. Sí, la verdad sí me llamaría mucho la atención, y sobre todo porque también en el momento de estarlo haciendo y como hablar con el ingeniero con el que trabajé, él me estuvo diciendo como de deberías de llevarlo a la calle, deberías de proponerlo a quién sabe quién del gobierno para que hagan conciencia de que los postes y así. Y dije, bueno, o sea, sí estaría interesante llevarlo a un espacio público y pues, ver qué surge, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué pasa y darle como esa nueva vida en sí a la pieza, siento yo. Pues sí, sí. Sí. ¿Alguien más? Ah, sí. Bueno, mi pregunta es sobre qué tanto crees que interviene el espacio para el que están pensadas, por ejemplo, ciertas obras o producciones que tú has hecho. Y cómo crees o qué tan diferente crees que se desarrollarían Ajá. si estas hubieran sido puestas en lugares completamente diferentes. Ajá. Pues mira, yo realmente cada que hice una, sí las hice pensando en lugares muy específicos. O sea, sí tenía en mente como en dónde lo estaba haciendo. Y, por ejemplo, con la que era de girarlo, esa, pues, o sea, originalmente yo la tenía pensada, ¿no? Para ese espacio como enfrente del lago y todo eso. Y en el momento en el que la moví a un espacio de exposición, sí me di cuenta de que la interacción y la forma en la que se veía era totalmente diferente. O sea, sí, al final, luego, el espacio en el que trabajas o cuando vas moviendo, sí tiene un impacto en el cómo funciona y que sí, pues sí, luego les da como un significado diferente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, cuando estaba montando esa, me acuerdo que Gustavo, que era el que me estaba ayudando a montar, y también estaba Nelly, que me dijo como de, ay, es que sí, esta sí era más para la naturaleza, ¿no? Y me dijo, por el reflejo y quién sabe qué, yo, sí, o sea, como que al final sí te das cuenta que sí te cambia muchas cosas, entonces,
por lo menos en las cosas que yo hago sí tiene mucho que ver en el espacio en el que están metidas originalmente, ¿no? Y pues sí es eso mucho hay unas que son mucho de espacio específico, o sea, de lugar específico, como la del agua, que era la primera, o sea, yo no me la puedo llevar a, a cualquier otro lado porque una no se sostiene, dos no hay agua. Entonces, entonces son esas cosas que sí te das cuenta que sí el espacio se vuelve muy, muy importante, ¿no? Y como que sí hay que pensarlo. ¿Sí? Es que me llama mucho la atención en esa cita Ajá, que mencionaste que era un espacio adentro de otro espacio. ajá. Y te quería preguntar como también, o sea, porque funciona mucho con lo visual, pero ¿cómo impacta también lo sonoro en en este espacio producido? Fíjate que era por lo mismo de que estás como encerrado. Yo me acuerdo que cuando también como que te hablaban de afuera, como que el sonido se encierra, o sea, como que se encierra y como que escuchas y no escuchas. Y también como lo estás moviendo y por el material con el que lo hice, como que nada más te escuchas también cómo lo estás, o sea, cómo tú estás moviéndolo, ¿no? Y el papel, cómo se mueve por el aire y todo eso. Entonces es como esa experiencia del sonido y cómo funciona también con la materialidad y dónde tú estás, ¿no? Que es también como muy, muy interesante, o sea, como de esa interacción, que es como lo mismo que les digo de lo sonoro como parte del proceso, ¿no? O sea, que tú lo estás moviendo y ese sonido al final se vuelve como parte importante de como esa experiencia que tú estás generando, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Alguien más? Sí. Eh, es más como una pregunta sobre tu proceso. Uh-huh. ¿Crees que ha cambiado tu proceso? Bueno, un poco lo explicaste con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero mi pregunta es si crees que ha cambiado tu proceso de trabajo cuando estabas en la escuela y luego cuando hiciste tu exposición ya fuera de la escuela en el espacio preparativo, Ajá. no sé cómo se llama. Trasero. O ahora que estás trabajando en la beca. Ah, O sea, siento sí es como lo mismo, pero diferente, ¿no? Porque dentro de la universidad, pues al final estás como haciendo cosas, no sé cómo decirlo, como para ti, ¿no? O sea, como que es un proceso como muy, muy tuyo hasta cierto punto y como que lo presentas, ¿no? Y enseñas como la explicación de qué es y ya no. Pero, por ejemplo, cuando estuve trabajando con lo de patio, también eran otras cosas que tomar en cuenta, ¿no? O sea, como conversaciones, ¿no? Porque también no estás hablando, o sea, no eres solo tú tomando decisiones, sino que también estás hablando con la persona que tiene ese espacio. O sea, como que estás tomando decisiones en conjunto y como también pensar qué puedes hacer, o sea, qué puedes tocar, qué no puedes hacer, o sea, pensar mucho en eso y como que el proceso sí cambia porque ya también te estás involucrando con más gente, igual con la beca. O sea, de que sí estoy yo trabajando y así, y sigo haciendo lo mismo, de escribir mucho, bocetos, bla, 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 pero también ya tienes que ser como más, ¿cómo decirlo? Como ya muy específico, o sea, como hacer las cosas ahora con más cuidado, porque bocetos o lo que sea, como muy bien hechos, porque ya se los estás enseñando a alguien más, ya se lo tienes como que, ya estás trabajando con otra persona, ¿no? O sea, yo que tengo una tutora y que también tengo que mandar avances a la misma beca, ¿no? O sea, que sí necesitas ser muy, muy claro con lo que estás haciendo y ahí sí creo que he cambiado mucho. Porque ustedes se acuerdan de mis bocetos y todo eso. Entonces, sí, ahorita ha sido como ir mejorando ciertos aspectos del mismo proceso, ¿no? O sea, sigo trabajando mucho con escribir, bocetos, pero sí también siendo ya más concreta con muchos aspectos y ya de hablarlo con otras personas, ¿no? Que ya no es solo un proceso mío. O sea, sí, pero no. Y eso es como, también ha sido un cambio interesante, ¿no? Que uno poco a poco ahí va aprendiendo. Sí, sí. Entonces, la verdad, sí pueden ser como muy concretos con lo que están haciendo desde ahorita. La verdad, sí se los recomendaría, porque luego a futuro son cosas que si no lo estás haciendo con ese cuidado que merece desde un inicio, a futuro te cuesta trabajo. Yo siento.
o sea, de tener como muy claro ese proceso, o qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. O sea, yo siento que sí fue algo como que ahorita ya soy más consciente. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Sí. Primero que nada, me gustó mucho la pieza de Walkie Talkies Ah, y me gustó mucho la exposición como de todas las piezas que eras como los bocetos y los escritos y después me ha gustado como esa parte de entender el proceso del artista sin tener que hablar con una conversación tan directa porque a veces no están. sí. Pero me llamó la atención mucho como la materialidad de tus piezas, siempre como que predomina la madera. Sí. ¿Me preguntas si es por algo en específico o si nada más precio, Ajá. no sé, sí, facilidad, peso o simplemente te gusta? Ujú. Pues mira, es una combinación de todo lo que dijiste. Es como, por una extraña razón, como que siempre tuve una inclinación hacia la madera. Una, porque sentía que era más fácil para mí resolverlo relacionándome con un carpintero, ¿no? Como que siempre hay un carpintero cerca. Entonces decía, bueno, o sea, es que, entonces, ¿cómo puedo yo resolver estos temas estructurales y con quién me puedo relacionar o qué materiales usar? O sea, como que entraba mucho en conflicto, como de, o sea, ¿qué puedo usar? Y la madera fue como lo que, no sé, como que en lo que encontré esa solución. Y también tiene mucho que ver también cosas de peso. Eso sí, todas las estructuras que vieron están diseñadas para todas ser desarmadas y armadas específicamente. Una, para facilitarme a mí el transporte, porque pues claro, yo no tengo una camioneta, o sea, una cosa así de carga o lo que sea, ¿no? Yo tengo un coche. Entonces, poder pensar también el desarmarlo, el cómo pesa, cómo te lo vas a transportar, porque eso también es muy importante, y el estar pensando cómo te vas a transportar las piezas de un lugar a otro. Entonces, la madera fue como mucho esa solución, y después como que le agarré un cariño, y ya muchas cosas de las que hago les encuentro una solución con la madera. Entonces, como por eso ya como muchos de mis trabajos ya todos son como muy, o sea, muy de relacionarme también con el carpintero, que con el carpintero me entiendo muy bien. Ya es una persona con la que verdaderamente no, nos entendemos, o sea, a veces a gente se le hace muy raro, pero verdaderamente nos entendemos muy bien. Entonces, como que son esas cosas que van surgiendo como muy orgánicamente, y que pues ya le he seguido y pues me ha funcionado bien. Sí. Sí. ¿Alguien más? Yo, me quedé pensando en, ¿y no has pensado en, por ejemplo, modificar alguna de tus obras con el que no funcionan igual en el espacio para el que no estaban pensados? Por ejemplo, la Uh-huh. que giras. Sí. Mira, de esa, bueno, es que ahí, la verdad, para esa exposición tuve como mucho tiempo, muy poco, o sea, tuve poco tiempo para resolver todo y como poderlo llevar, y fue como, pues esperando lo mejor, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas, yo sí creo que todas las obras tienen como un espacio de seguir creciendo, ¿no? O sea, que no están, o sea, realmente como que nunca están como 100% concluidas. Luego regresas a ellas y las ves y dices, no, o sea, hay ciertas cositas que todavía le puedo cambiar, bla, 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 y dices, bueno, es que si lo quiero llevar a este espacio, hay muchas cosas que tienes que pensar en el tamaño, no sé, condiciones del mismo espacio, bla, 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 y dices, bueno, entonces se tendría que cambiar, o sea, hacer adaptaciones. Y sí lo he pensado, sí, hay de varias que sí, como que luego regreso a ellas y digo, como que hay detallitos que sé que todavía podrían moverse, y que siento que todavía podría llevarlos a otros lados, y que pues seguirlas haciendo crecer, pues. Eso siento yo, que es como hacerlas crecer todavía, como que están chiquitas. No sé. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, sí, y justo diste mero en lo que te iba a decir, porque es exactamente eso. Verdaderamente, por eso mismo las hago así, porque siento yo que
en sí, cuando tú haces algo, tú estás agarrando algo, tú estás haciéndolo funcionar, como que te ayuda a entender un poco más qué está pasando. Y como que por eso me interesa que como todo lo que hago verdaderamente necesite que alguien lo esté agarrando, que lo esté tocando, ¿no? O sea, y que lo hagan funcionar, porque siento que sí le da como es algo que dices, estás haciendo tú algo y como que empiezas a hacer también una reflexión de qué estás haciendo tú y qué está sucediendo cuando tú lo estás haciendo. Y siento que sí le da como ese complemento a las esculturas y que hacen que se entiendan como mejor, ¿no? O sea, por eso siempre como que procuro que necesiten de que alguien los haga como funcionar. Sí, sí. Sí. Hace rato que dijiste de, bueno, voy un poquito con la Ujú. que las piezas de generación de circuitos y de procesos sabes que funcionan en un espacio. A mí lo que me interesa dentro del sitio de la obra es que veo que ustedes tienen niños como muy por así decirlo, niños para su cultura muy renunciada. Y no sé si eso tiene que ver en el espacio o por ejemplo que son más como welcoming Ajá. a la persona que quiere interactuar con ella o que el diseño sea lo suficientemente se lleva a un lugar. Ajá. Ah, mira, no lo había pensado así. Qué buena pregunta. Pues mira, en unas sí van muy relacionadas con el lugar, en otras van, pues sí, como una solución, pues como también sí de algo como simple y fácil de entender, ¿no? O sea, como no, pues sí, como también reducirlo también a como yo lo estoy entendiendo, ¿no? O sea, como una estructura que a mí me haga sentido que puede funcionar. También por eso va mucho como ese tipo de diseño, como que luego es como muy cuadrado, como muy redondo, como, o sea, porque dependiendo de lo que me viene a la cabeza así de, ay, no es que quiero que esto caiga, o lo que sea, es como que voy pensando qué formas son las que realmente podrían hacerlo funcionar. Porque luego uno piensa o sea, en algo y dice, y de verdad, no traje muchas fotos de esos dibujos, pero, ¿sabes? De esto y que le sale un tubo por acá, por acá, por acá, o sea, y lo voy cambiando, 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 pero al final, la verdad, las formas y como el diseño va mucho con la funcionalidad. O sea, o sea, que verdaderamente puedan funcionar, porque si no, pues no. Pues sí. Sí. Mm. ¿Alguien más? Sí. Este, tratando de pensar de qué trata tu obra en general, ¿no? Ujú. Como que hay un interés pues, hacia la energía o hacia la luz, no sé cómo entender la naturaleza de estas cosas, de la luz, Ujú. del sonido. Mm, pero también me pregunto, pero todas tienen como una carga científica, ¿no? Ajá. Todas funcionan un poco como si estuvieras viendo una exposición de divulgación de ciencia, Ujú. son interactivas, como dijiste que sí te interesa. Pero me pregunto qué tanto te interesa averiguar esa naturaleza de estos energías o esto. No sé si te interesa la discusión que tienen los científicos sobre si la luz es onda o partículas, o sea, si llega hasta allá, Ajá. o si llega más como a una cosa de vivencial cotidiana, de experimentar la luz. Creo que es una mezcla de las dos cosas, porque sí hubo un momento en el que sí me puse mucho a investigar y a ver como pláticas también como científicas y, y de cómo funciona la luz, las ondas, bla, 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 como todo eso, pero después me empecé a meter mucho como en esta parte de, pues ya más social, ¿no? O sea, como ese impacto. Es como que las combino. Al inicio sí tenía mucho el interés de la parte como más científica, ahorita creo que me estoy moviendo ya más para otro lado, pero sigo teniéndolo como aquí atrás, como pensándolo, sí. Ajá. Es como una mezcla. Sí. Esta ya era no por curiosidad, pero tengo la tiempo te lleva a hacer Uy, ¿cuál habrá sido? Mm, probablemente
la última, porque ya tenía mucho tiempo pensando que quería algo relacionado con algo relacionado con la luz de la calle, pero no sabía qué. O sea, y sí o sea, sí pasé mucho tiempo tratando de concluirla y como que siempre lo dejaba para, o sea, para después, hasta que ya surgió la oportunidad de la convocatoria en la que me quería meter y dije, creo que ya es momento de asentarla. Sí, yo creo que fue esa y en la que estoy trabajando en la beca, que también me tomó mucho tiempo pensar. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. ¿Qué hago? Gracias. Me salgo de mi currículum. Gracias a todos por venir. Ojalá que en las próximas charlas tengamos carta llena de trabajo. Yo creo que es algo pues, muy lindo poder escuchar los procesos directamente de las artistas, de los artistas, ¿no? Y poder escuchar procesos, momentos. Finalmente estuvo como muy gozosa la cercanía, ¿no? Yo creo que eso también es, pues, nutre mucho a ustedes que son parte de la misma generación, han atravesado la pandemia en una etapa pues, muy cercana, entonces pues yo creo que en ese sentido todo el mundo le va a sacar muchísimo a lo que hoy nos compartiste y pues te agradezco muchísimo, sigan volviendo sobre sigan preguntando y bueno, ojalá que vengan a las próximas charlas, ya les mandaremos la programación y pues gracias a todos. Ay, gracias. La siguiente charla de Susi. Susi Viela, que va a ser remota, es una artista de Chicago y bueno, esperamos que así está. Ahorita les sigo. Para quien tiene clase o está en casa, etcétera, se conecta desde allá, pues también. Me das